En nuestro pasaje de hoy encontramos el texto en 1 Corintios capítulo 2 a partir del versículo 3. Oiga la palabra del Señor. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las del mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto. Y el que decide qué capacidad darle a cada uno. La iglesia de Cristo es como un cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo, para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. La palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. En este pasaje encontramos a Pablo hablando acerca del Espíritu y reflejamos hoy como el día de Pentecostés, en la dádiva de Dios que nos ha dado el Espíritu. Muchos nos preocupamos por diversos aspectos de las capacidades ofrecidas por el Espíritu. Hablamos de los dones espirituales, hablamos de la diversidad de dones, hablamos y miramos el texto de hoy como un guía para discernir cuáles son los dones del Espíritu y escribir de aquí una lista para definir cómo es que Dios actúa. Pero Pablo está preocupado no en establecernos una lista, sino de describir el impulso que viene del Espíritu Santo. Pablo está hablando aquí de que Dios nos guía en diversas formas, nos capacita de diversos modos, pero que es el mismo Dios que viene guiándonos a todos. Sí, él menciona diferentes capacidades y dice que Dios viene y nos ayuda en diversos momentos a ejercer diversos cargos y diferentes habilidades. Pero el enfoque no es en la diversidad o en la forma de estos dones. El enfoque suyo es el guiarnos del Espíritu. Que Dios viene para impulsarnos, para dirigir nuestras acciones, nuestras actividades, nuestras actitudes en conforme con el carácter, la misión, el propósito de Dios.
Hace mucho tiempo escuché por lo menos un pastor, probablemente varios predicadores, hablando de la palabra para poder asociado al venir del Espíritu, capacitándonos a diversas habilidades. Se asociaba la palabra griega para poder con la dinamite. El problema es que el dinamite no existía en Grecia. No tenían una palabra para ese poder de explosión. Simplemente cuando se creó la dinamite, se procuró en el griego una palabra para poder que se podría acoplar y utilizar de una forma diferente para dar nombre a algo nuevo que se había creado. Nada que ver en sentido de que el término griego aquí tiene cualquier cosa a ver con la dinamite creado hace poco. Más bien, Pablo y Jesús, hablando del poder que viene junto al soplo de Dios, al Espíritu, está hablando de la capacitación de Dios. No de una forma necesariamente explosiva. Puede muy bien venir de una forma muy pasiva, muy suave, tranquila. La cuestión es el impulso tras esa actividad. ¿Qué nos está impulsionando? ¿Qué nos está dirigiendo el paso? ¿Qué nos está guiando en el camino de la vida? ¿Estamos siendo guiados por el poder de Dios, por el carácter de Dios, por la voluntad de Dios? ¿O es que nuestras palabras, nuestras acciones están siendo guiadas por alguna otra fuente, según nuestro propio carácter? Según el carácter de la sociedad a nuestro alrededor, de nuestra cultura. ¿Quién nos guía? ¿Cuál es la fuente que impulsa nuestras acciones? Que nos dirige los pasos. Pablo quiere que la iglesia entienda que entre toda su diversidad, su centro como cuerpo viene del impulso de Dios trabajando en sus vidas. El mismo soplo que les impulsionaba, uno para hacer milagros de sanación, otro para hablar una palabra profética, otro para hablar en lenguas, idiomas diferentes, otro para interpretar, otro para discernir los diferentes espíritus o soplos o impulsos alrededor que trabajaban en la gente. Hay un solo impulso que debe dirigir nuestros pasos: el soplar de Dios en nuestras vidas, ofreciendo dirección, trabajando en nosotros una transformación hasta que nosotros seamos hechos conforme al carácter de Dios reflejado en Jesucristo. Que por medio nuestro el mundo sea transformado, porque Dios nos ha dado el poder transformativo, poder transformador por medio de su soplo que viene por nuestras narinas, por nuestra boca, impulsándonos, direccionándonos, guiándonos, para que expresemos las intenciones de Dios de reconciliar un mundo quebrantado, roto, una sociedad que celebra su desigualdad,
y carece de ese sentir que somos un solo cuerpo en Jesucristo. Que todos tenemos el mismo acceso al mismo amor de Dios, sin importar todas nuestras distinciones que la sociedad a nuestro entorno quiere tanto enaltecer. Más bien, en Cristo Jesús, en el Espíritu, el soplo de Dios habitando en nuestras vidas, podemos ser transformados hasta que el mundo a nuestro alrededor sea transformado por el soplo de Dios, impulsándonos desde adentro para que seamos agentes transformadores, agentes de Dios. Que aceptemos el impulso redentivo de Dios en Jesucristo. Que dejemos que Dios transforme nuestras actitudes, nuestros impulsos, nuestras palabras y nuestros hechos, hasta que el mundo sea transformado por la presencia de Dios, actuando en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas, transformando el mundo a nuestro alrededor. Es a eso que Dios nos ha dado el soplo suyo. Que nosotros seamos transformados y así que el mundo a nuestro alrededor sea juntamente transformados con y por medio de nosotros.